Otro tema, también de mucha actualidad y de sentimientos en la sociedad dominicana, queremos referirnos a los acuerdos que en justicia se están haciendo y cómo la respuesta de la sociedad ante estos acuerdos. ¿A qué nos referimos? Miren, precisamente la política de persecución contra la corrupción y contra la impunidad que desde el 1919 el Partido Revolucionario Moderno y a la cabeza, en ese momento candidato de la República, Luis Abinader, fue una política, una propuesta, una bandera de lucha que contribuyó en gran medida a que el PRM y su candidato comenzaran a dirigir los destinos del país a partir del 2020. Y desde el Ejecutivo se ha mantenido esta bandera, no tan solo con declaratorias, sino con ejecutoria de parte del presidente de la República. Y esto se ha podido constatar en el hecho de que muchos de sus colaboradores fueron apartados de sus funciones por el simple hecho de saberse, de mencionarse como participante en actos bochornosos que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos. En los tribunales de la República se han hecho y se siguen haciendo varios sometimientos. Y algunos de ellos muy sonados, muy publicitados, como es el caso Antipulpo, que lo encabezó el entonces señor Juan Alexis Medina. A mí no me gusta decir hermano de fulano porque cada quien es responsable de sus actos, pero sí, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Ese señor que ustedes ven ahí en pantalla, se le acusó se le puso caso Antipulpo porque los brazos de la corrupción que este señor dirigía, llegaban a varias instituciones del Estado. ¿Qué choca con estos procesos y la sociedad dominicana? Bueno, que estos procesos se garantizaron, el Ministerio Público garantizó medidas ejemplares, condenas ejemplares por la magnitud de los hechos. Pero en el transcurso del seguimiento de esto, recuerdo que un acusado principal del hecho fue sacado del expediente para que delatara a sus cómplices y devolvió, en ese entonces se anunció que devolvería 2.000 millones de pesos, o el equivalente a 2.000 millones de pesos. Eso es lo que en justicia ahora se le llama delación premiada o
carácter de oportunidad, que son negociaciones que se hacen para que un implicado pueda delatar a los demás y o recibir una condena benigna o no recibir condena. Algunos abogados dicen que esto está siendo mal aplicado por el Ministerio Público debido a que cuando el legislador aprobó esa ley, se refería a implicados de baja jerarquía que pudieran dar informe que condenaran a los principales implicados. Y cuando un implicado puede devolver el equivalente a 2.000 millones de pesos, no puede ser una cosita de poca monta. Pero bien, digamos que todo lo que se ha hecho de buena fe. Ahora, ¿qué chocó con la sociedad? La condena ante la perspectiva que se creó ante este caso, la condena de 7 años al principal acusado. Algunos de los que estaban en el expediente fueron favorecidos con libertad simple y llanamente por entenderse. Los jueces entendieron que no tenían mayor implicaciones en el caso, pero a este señor, que se habló de unos montos escandalosos de miles de millones de pesos que habían defraudado al Estado Dominicano, ha sido condenado con apenas 7 años. ¿Es la condena legal? Puede ser. ¿Es la justa? Ante la expectativa, vuelvo y digo, expectativa creada, no me parece, ni a la sociedad dominicana le ha parecido, ni le ha parecido en su momento que haya sido una condena justa. El caso más reciente es el de Maxi Montilla. Ese señor que está ahí, que defraudó el sistema energético, vamos a decir que los fraudes o el fraude cometido, los actos de corrupción cometidos por este señor tuvo que ver fundamentalmente en el sistema eléctrico. Y hasta ahora se conoce, sin más detalles, sin muchos detalles, de que el señor Maxi Montilla se comprometió a devolver el equivalente a 3.000 millones de pesos y todo parece indicar que va a quedar en libertad o también va a recibir, si recibe algún tipo de condena, sería una condena benigna, simple. Y eso ha traído un impacto negativo acerca de la política anticorrupción del Estado. ¿Y por qué no del gobierno? Que tenemos un ministerio independiente, ya formalmente, constitucionalmente, es cierto. Pero debemos, entonces, como sociedad, como gobierno, como Estado, exigirle a los miembros del Ministerio Público a tener mayor cuidado con la elaboración de los expedientes, a no crear un juicio mediático, a no crear falsas expectativas, porque después los desenlaces ponen en cuestionamiento, primero,
si realmente el expediente fue bien sustentado. Segundo, si hay complicidades. Y tercero, que lo peor, que la sociedad entienda que se le está haciendo un truco y no existe realmente una política anticorrupción y contra la impunidad. Nosotros de Diálogo Nordestano creemos que sí. Creemos que el presidente de la República está empeñado en en ponerle fin definitivo a la impunidad que ha reinado por los años en la República Dominicana. Algunos dirían desde la fundación misma. ¿Y por qué yo o nosotros en Diálogo Nordestano queremos un día como hoy hablar de esta situación? Precisamente porque le ha tocado entonces al gobierno dominicano o le ha explotado un escándalo de corrupción administrativa que algunos hablan de 5,000, otros hablan de 11,000 y lo más no voy a calificar, pero otros entonces hablan hasta de 20,000 millones de pesos. ¿Y a qué nos referimos? Al SENASA, el Servicio Nacional de Salud, que como ustedes verán en los medios de comunicación, en la sociedad dominicana, se están preguntando que si habrá condenas, si habrá expedientes, si habrán presos con respecto a este fraude. Y ahí es que nosotros, Ronald, por favor, ahí es que nosotros, ponme sí, mírenlo ahí, eso he tomado de Diario Libre. Habrá sometimientos por casos de corrupción en SENASA. ¿Cuántas personas, cuántas entidades, cuántos medios de comunicación te harán haciéndose la misma pregunta? Desde el Poder Ejecutivo, inclusive, se levantó una investigación y se envió un expediente al Ministerio Público. Le toca ahora profundizar al Ministerio Público y si su expertise le dice que hubo corrupción, como se está diciendo, por favor traten de hacer un expediente lo más cerca de la perfección para que haya la correcta condena, si es que la hay. Porque esa pregunta que crea dudas viene por estos resultados de los casos anteriores. Porque son casos de gobierno que hoy hacen la veces de oposición. Y la sociedad considera que han recibido condenas demasiado benignas. Y como el presidente dio el primer paso, desde Diálogo Nordestano le solicitamos al Ministerio Público, a la cabeza su Procuradora General, Jenny Berenice, vístase despacio porque hay que ir deprisa. Haga este expediente
concienzudamente, sin estridencia en los medios de comunicación, avalado por investigaciones forenses que den al traste y llévese por delante a todo el que tenga que llevarse. Porque la sociedad dominicana no le va a perdonar ni a usted, ni al PRM, ni al gobierno que le vengan con cuentos. Y si hubo cuentos, entonces a los organizadores del cuento también llevarlo a contarlo ante la Procuraduría. Ese es el mensaje que queremos en el día de hoy llevar desde Diálogo Noroestano. En este país hay que acabar con la corrupción o rebajarla a su mínimo nivel, pero sí erradicar la impunidad. Esos son nuestros deseos.